sigue apareciendo una luz en el fondo color rojo y azul. A partir de Pata en adelante, la gasolina comenzaba a subir, así que este es su último punto de recarga, debido a su mucha minería informal. También vi que las carreteras ya no eran muy buenas y el peligro estaba en todas partes. En el Callao aprendí el proceso de comercialización de oro y su fundición. Y en el trayecto me regalaron matas de yuca amarga para hacer casabe. A partir del kilómetro 80 ya no se reciben los bolívares y desde Piedra de la Virgen comienza la Gran Sabana y el sector 5 de la Gran Comunidad Peruana. Pasando el monumento del soldado pionero y la alcabala de Huepa, vi una carretera que dirigía a un salto. Cuando pregunté qué tan lejos era, me dijeron que es cerca. Y después de una hora en carretera, sin saber a dónde ir, pude ver un letrero que decía Salto Ponguao, 13 kilómetros, Canaballén, 27. Y dije, ya estoy acá, así que continúo. Y cuando llegué a un mirador, muy bonito por cierto, pude conocer a Valerio, con el que charlé, cocinamos y contamos historias. Y él me dijo que cuando muy joven, él pudo llegar a Camarata, una comunidad al pie del Santo Ángel. Me dirigía a Canaballén, donde pensé ingresar por cuenta propia hasta el Salto Caraguay. Y después de perderme en la Gran Sabana y regresar noche a la comunidad, pude conocer a Salvador Peña, que me recibió en su casa, probé su comida, con su tipo de comachi, su trago tradicional del cachire, y después de compartir con su familia y hablar con él, me dijo, a la mañana siguiente te voy a llevar a conocer el Salto del Hueso. Y Yanay se ponía en modo sport. Y pegamos ruta por caminos ocultos en la Gran Sabana, de mucha arena, piedras, imposible para algunos, pero yo y mi compañera amamos ese tipo de ruta. Al comprar la moto, yo nunca pensé, o se me cruzaba la idea, de que un día estaría rodando al pie del imponente Tepuy, Petare. Estas son pequeñas cosas que hacen que uno se sienta satisfecho y continúa viajando. Después de 16 kilómetros, llegamos hacia el río Caraguay, donde la moto se queda, y al cruzar, nos aguardaba su líder, Rubén, con el que compartimos el almuerzo, y probé un trago especial llamado Paracari. Rubén se alistaba y nos acompañaba hacia el Salto del Hueso y me mostró el sendero que conducía hacia Camarata, pero también me explicó que se precisa de 4 días de caminata de ida, solo de ida, otros 4 días para poder subir, aparte un permiso especial de Imparques, y solo se puede ingresar con un guía local que cobra un promedio de $50 por día, fuera de la comida. Y nada, así que después de 4 kilómetros llegamos al Salto del Hueso. Bueno, decidimos tomarnos unas fotos, unos baños y decidimos ingresar a su interior. Yo me subí a una curiara, muy bonito por cierto. Un bonito lugar, pero ya era hora de regresar, así que una recarga más de Paracari en la botella que habíamos llevado de Trululú. Y otra vez regresamos por aquellos senderos que a veces uno ve en los fondos de pantalla de su computadora. Al regresar al río Caraguay, nos dirigíamos a conocer el salto del mismo nombre, muy bonito por cierto, que está en la base de uno de los tepuyes de forma cuadrada, que cuando tú lo ves pareciera tallado por los dioses. Este impresionante tepuy, su nombre es Petare, donde sacamos fotos. Y otra vez, a pedar ruta por la Gran Sabana. Recargamos Paracari, pero ahora mezclado con ron.
mañana siguiente me despedía de mi amigo Salvador. Me despedía de su familia. Salvador, un hombre sabio y culto, que viene trabajando y enseñando a su comunidad a ser autosostenible, donde que él espera que regrese el turismo que antes tenía. Ahí el combustible cuesta $2 y antes de salir, la tienda de los 7 tepuyes me brindó 1 litro de gasolina. A mi amigo le prometí regresar. Después de preguntar en Imparques, la ruta no está abierta al turismo, por ahora. Y al salir de la comunidad, otra vez fui a buscarlo a mi amigo Valerio, pero ya no lo encontré. Y me dirigía, ahora, al Salto Ponguao. El tramo de la carretera está un poco complicado, tiene mucha arena y a veces jala, pero igual puedo llegar a la comunidad Liro Verón, donde pregunté por María, la lideresa de su comunidad. Ella me presentó a su hermano Dan, que me explicaba que tiene 2 modalidades de llegar. Uno en lancha motorizada, con un máximo de 5 personas, a $100. Y a caminata, y el precio, guiado, oscila entre $10. Para el turista, pero yo no soy un turista, yo soy un viajero. Así que fuimos caminando. Y lo subí en la moto hasta el río del mismo nombre. Y después de una caminata, llegamos al segundo salto, más alto del Parque Canaima, con sus 110 metros. Y el nombre, al igual que el río, donde pudimos tomar bonitas fotos. Me impresionó el arco iris que salía de este salto, donde pude bajar a la parte inferior, inclusive me metí a nadar y nada, muy bonito. Ya cuando regresaba a la comunidad, ya era tarde, y María y Abel me recomendaron de preferencia quedarme, y armé mi carpa. Después de armar mi carpa, conversamos con Abel y nos pusimos a beber un poco, y luego a compartir con la familia de María, donde pude interiorizar con ellos, contar historias. Ellos me hablaban de sus historias de su comunidad, yo contaba las mías, interioricé con ellos. Ya era mucho tiempo que había olvidado lo bien que se sentía a contar historias al costado de la hoguera, y recordé mi infancia en las montañas de Perú, cuando crecía con mi abuelo, donde no se tenía internet, no se tenía luz, pero se pasaba muy bien, donde las noches eran oscuras y el cielo estrellado, y así veía al papá de María, que esperaba con mirada fija que algo sucediera. Cuando le pregunté, me dijo: mira y verás. Aparece una luz que torna entre rojo y azul encima de la gran sabana. Se mueve un poco y luego desaparece. No sé qué era. Solo diré que son sucesos de la gran sabana. Al día siguiente, María me comentaba que tenía un generador inoperativo y fui con ella a verificar. Efectivamente, la fase principal del interruptor termomagnético estaba dañada y varios circuitos puenteados. También verifiqué sus bombas enterradas en lodo. Identifiqué la falla, le dije qué necesitaba para su funcionamiento. El día pasaba rápido y otra vez ellos sugirieron quedarme. Así que me quedé y logré conocer a la mamá de María. Y después de conversar, le regalé las semillas que tenía en la maleta que me había regalado mi amigo Chalo en Santa María. También le di algunos tallos de yuca que tenía. Me trataron como un miembro más. Su abuela tiene 107 años. Y Abel hasta mató el pollo para cocinar y compartimos con todos. A la mañana siguiente, el trago de cachiri ya estaba listo para tomar y compartimos en el desayuno. María tenía que hacer unas diligencias en la siguiente comunidad y me comprometí a llevarla hasta el mirador Tres Osos, así que cargamos las cosas y partimos. Yanay tocaba rota otra vez. Me sentí un poco triste porque no pude despedirme de la mamá de María, una señora muy sabia.
Ella se había ido por el conuco, pero no, compartí bastante con la comunidad de María. Y al llegar a los rápidos de Camoirán, donde es un punto estratégico para poder recargar combustible, ya que a lo largo de la gran sabana el precio varía entre $2 a 3, y ahí se puede recargar a $1 a $1 el litro. Y paramos en la misma comunidad y conocí al hermano de María, que me invitó más cachiri. Compartimos más. Y continuamos ruta hacia Salto Camamerú. Una parada un rato. Está muy cerca de la carretera. Es un lugar muy turístico. Venden artesanías. La entrada me costó como R$5 aproximadamente. Bajé abajo. Pude ver. Impresionante, sinceramente. Y a continuar ruta. Continuando ruta, paramos en el mirador de Tres Osos. El ingreso, muy bonito. Una trocha color roja, donde se puede ver a los 3 tepuyes juntos, cada uno con un nombre propio, cada uno con una historia. El sol ya se ponía a ocultar, así que ya era noche y yo pensaba pegar carretera para ir a Roraima, pero preferí llevar a María a la casa de su hermana en Santa Elena de Guairén, donde ella nos esperaba con la cena. Y pude charlar con su cuñado, un ex cacique de la comunidad Pemón, donde él me explicaba cómo es que una comunidad tan grande funciona, cómo que sus líderes, cada líder de cada comunidad es una persona preparada, cómo esta comunidad le hace pare al Estado cuando él quiere pasar sobre ellos. Pareció muy interesante. Yo siempre creo que las cosas pasan por algo. Y después de quedarme un día, era hora de partir hacia Roraima. Te cuento en la siguiente historia.